Hola mis amigos de YouTube, les saluda su amigo Mecánica General Méndez. Aquí tenemos ahorita, estamos revisando un Toyota Camry 2004. Tiene un problema para encender. No se mantiene. Y enciende todo feo. Ahorita lo que vamos a checar primero, vamos a checar con el escáner a ver qué nos dice. Ok, ya una vez que le metimos el escáner, nos dice que tenemos un código en el cilindro 1. Tenemos misfire, que quiere decir que no está funcionando bien. Aparecen otros códigos, pero también eso, miren, aquí está: mala combustión detectada en cilindro 1. Me parece que hay más o menos 2 cilindros que no están trabajando. A ver, ahorita vamos a revisar. Ok, cilindro 2, mala combustión detectada en cilindro 2. Entonces tenemos el 1 y el 2 no está trabajando. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos a saber qué está pasando con esos cilindros. Ok amigos, ya estamos aquí en el motor. El cilindro 1 y 2 viene siendo este, que es enfrente donde está la polea, que es el frente del motor. Este es el 1 y el 2, que son los que nos están fallando. Ya checamos que no sea lo que es el problema eléctrico, viene siendo la bobina. Ya ahorita compramos lo que son 2 bobinas nuevas que vamos a instalar. Las vamos a poner, esto no es muy difícil. Solamente lleva 2 tornillos 10. Se quita la ploga de aquí y ponemos los nuevos. Otra cosita que podemos checar rápido así, ya sin poner antes, sería lo que es la bujía, para ver que no haya sufrido daños, no se haya circuitado, se haya quemado de más. Vemos que están quemadas por mala combustión. Obviamente no había electricidad, pues no funcionaban bien. Ahorita vamos a poner las bobinas, ya si todo trabaja bien, también vamos a cambiar las bujías. Vamos a instalar las nuevas bobinas. Estos conectores se ve que ya anteriormente los habían cambiado. Son muy frágiles, ya les habían puesto silicón para que no se salgan. Pero bueno, ahorita vamos a... Ahí ya tendría que cambiarse lo que es el arnés, para cerciorarnos que no se salga. Pero ahorita primero vamos a probar que ese código haya desaparecido y que el motor encienda bien. Y ahora encendemos el motor. Ya ven que el motor ya encendió sin ningún problema. El problema era el cilindro 1 y 2. Ahorita también vamos a reemplazar lo que es este soporte. Si lo logran ver, está todo deshecho, por eso es que el motor se tiende a mover un poco. Ahorita lo vamos a reemplazar. Ok, como les dije, ya quedó aquí de las bobinas, pero este soporte está dañado, no lo podemos dejar así porque el motor se va a estar moviendo. Ya compramos uno nuevo aquí, previamente ya lo tenía. Lo vamos a instalar. Que viene siendo este soporte, es el del lado del pasajero, del lado de arriba. Si se dan cuenta, aquí todo este está nuevecito, está bien firme. Ahorita les voy a enseñar el otro cómo es que está. Lleva un tornillo 14 del lado lateral de este y un 14 arriba.
Miren el daño que tiene. Básicamente está afuera. Entonces este soporte sí es importante reemplazarlo, ya que evita las vibraciones y que se esté moviendo mucho el motor. Igual si no lo reemplazamos se van a empezar a dañar lo que son las demás partes. Ya quitamos ese. De la misma manera vamos a meter el otro. Como nos fijemos que esté bien puesto lo que es aquí en la rosca. ¿Para qué? Para no dañarla. Lo colocamos un poco con la mano para asegurarnos que entre en la rosca. Me ha pasado que he ido a revisar carros donde ponen esto así y con el impacto le dan, entonces a veces la rosca se echa a perder. Hay que volver a hacerle rosca y todo, es un show más grande. Aquí igual lo metemos nada más así. Igual ya nomás lo llegamos con lo que son la mano. Dado 14. Y ya con el rash o un maneral le vamos a dar lo que es su último llegue. Nunca hay que confiar tampoco en la herramienta eléctrica, porque igual no tienen el suficiente torque a veces para poder apretar bien las cosas. Luego ya suele suceder que se van aflojando. No hay como lograr así que la fuerza humana. ¿Qué? Ahora vamos a encender otra vez el motor. Y ahí tenemos andando el motor ya sin ninguna vibración, sin ningún problemita ya. Todo trabajando en perfectas condiciones. Ok, amigos. Esto por hoy es, como les digo, con un escáner te ayuda a detectar las cosas más fáciles. Igual, si no tienes el escáner, muchas veces puedes desconectar lo que son cada bobina y quitarlas hacia arriba, si el motor baja o se pone más tembloroso, y si no hace nada es porque una de ellas está mal. Hay otro tipo de herramienta. Esta herramienta también se usa para detectar la chispa de las bobinas o los ignition coils. Ese se puede usar así, lo puedes poner a un poquito a lo que sea aterrizado a tierra y aquí va a destellar la luz. Si no te avienta luz es porque no sirve. De hecho estos coils ya son, se puede decir que son de fábrica, son de Toyota, de los originales. Y pues ya con eso te das cuenta cómo detecta los problemas. Bueno, amigo, pues es todo por hoy. Ya espero que les pueda ayudar este video cortito de cómo detectar los problemas en Camry. No todo el tiempo viene siendo las bobinas, muchas veces puede ser un inyector o cualquier cosita, pero pues gracias a la ayuda del escáner que tenemos podemos detectar los problemas más rápido. Bueno, amigos, ahí regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Gracias.